Genial. Arranco entonces. Bueno, primero gracias a todos por estar acá y sumarte a la charla. Soy Iván Divito, soy ingeniero electrónico de la UBA y me especialicé en lo que es desarrollo de sistemas críticos. Soy uno de los fundadores de Nexap y hoy dirijo el área de desarrollo de software con ese título de CTO de que me decían recién. En Nexap un poco nos propusimos construir una plataforma de historia clínica y gestión de salud que fuera Fire nativo, como contó Fer, desde el día cero. Y bueno, esto nos dio un montón de ventajas en lo que es la interoperabilidad y la estandarización, pero también nos planteó un montón de desafíos técnicos que por ahí hubiéramos tenido menos si hubiéramos ido por un modelado propio, ¿no? Entonces, nada, un poco la idea de la charla de hoy es es contarles cómo llegamos hoy a tener 50 millones de recursos Fire funcionando y qué problemas nos encontramos cuando empezamos a armar esto, y bueno, y las soluciones que fuimos encontrando. Bueno, mini intro de qué hacemos para que se entienda un poco más. Somos una startup de salud orientada en generar tecnología que optimice los procesos de la industria y que en el fondo al optimizar los procesos se le dé una mejor atención a los pacientes. Y para lograr esto construimos una plataforma que está pensada tanto para centros grandes, que tenemos varios clientes de ese estilo, pero también que esas mismas funcionalidades se puedan escalar a profesionales individuales o a consultorios chicos, como se llama, a los que le podamos ofrecer estas soluciones en formato SaaS. Hoy con este enfoque tenemos alrededor de 500 clientes y 4.000 profesionales de la salud usando la plataforma, y como ofrecemos varios tipos de servicios distintos, NextUp es algo distinto para cada tipo de usuario. Para los profesionales es una historia clínica con herramientas que les facilitan el día a día. Para las instituciones es un sistema de gestión de los procesos tanto medio como administrativos. Y bueno, y para los pacientes es como un punto de acceso a ciertos servicios como telemedicina o recetas. Así que bueno, nada, esto es un poco como para que se entienda un poco qué hacemos y cuál es el contexto de la plataforma de la que les voy a contar cómo está pensada la arquitectura. Un poco mi idea, antes de contarles directamente los problemas, es que se den una idea de la escala del proyecto. Estas son algunas de las métricas que tenemos hoy de cantidad de pacientes, de evoluciones y de enfermería, pero me parece que es más divertido si les muestro, espero que se esté viendo. Este es un tablero en tiempo real que me da a mí estadísticas de la cantidad de recursos Fire. Si no se ve, que alguien me avise, pero si no, supongo que se ve. Entonces acá se puede ver que ya tenemos de acumulado desde que arrancamos Sí, alrededor de 49 millones de recursos. En muy este bien. gráfico de acá, Arrancaste fuerte en septiembre del 2022, digamos. sí, Subió. hubo implementaciones movidas en esos años. Entonces, acá se puede ver un poco cómo se van creando recursos día a día y se puede ver cómo desde empezamos de casi nada a hoy, que hay aproximadamente todos los días 70.000 recursos que se crean todos los días. Y bueno, nada, básicamente este ritmo y sobre todo esta curva ascendente en el ritmo de creación de los recursos nos obliga a pensar todo el sistema de forma escalable y performante. Si esto se desglosa un poco acá, dividido en los diferentes tipos de recursos Fire, se fue que ya tenemos alrededor de 23 millones de administraciones médicas, que es Medication Administration, casi 18 millones de Observation, que son los recursos que modela todo lo que es signos vitales, balance hídrico, escalas clínicas, y bueno, estos 5 millones y algo de Questionnaire Response, que es el recurso Fire que modela respuesta a cuestionarios. Y bueno, y después va bajando la cantidad. También acá se puede ver la cantidad de recursos reales y la cantidad de versiones de esos recursos, porque de nuevo, Fire guarda de forma versionada todos los recursos. Y bueno, y se puede ver acá la curva de cómo del acumulado de esos recursos. Entonces, bueno, me parece que este tablero ayuda a entender un poco como la escala del problema de la cantidad y de cómo va creciendo día a día, ¿no? Entonces, vuelvo a la presentación. Entonces, bueno, nada, básicamente, ¿cuáles fueron los problemas con los que nos encontramos al tener esta escala y este movimiento? Por un lado, el primer problema que nos encontramos es cómo armar una arquitectura de microservicios que tuviera esta idea Fire nativo por dentro, porque en cierta forma al hacerlo Fire nosotros teníamos que asegurarnos esta trazabilidad y versionado completo y todas estas funcionalidades que requiere el caso de uso de salud para poder hacer cosas como auditoría, entre otras. El segundo problema complejo que nos encontramos es el tema de las búsquedas.
los médicos y los administrativos no piensan en recursos FHIR aislados, sino que tienen dudas o consultas, o hay casos de uso del estilo de dame todos los pacientes internados en tal sede con tal diagnóstico, y resolver esa búsqueda implica cruzar un montón de recursos y hay que hacerlo de forma eficiente. Y por último, el tercer desafío fue cómo hacer analítica a escala. O sea, con esta cantidad de datos es fundamental para nosotros y para nuestros clientes poder sacarle valor. Y al igual que con las búsquedas, uno no le saca valor viendo los recursos de forma individual. El valor de la analítica sale de mezclar toda esta información de los diferentes recursos y poder contestar estas preguntas complejas de negocio o asistenciales. Así que bueno, nada, ahora lo que voy a hacer es ir uno por uno a estos tres problemas, que en cierta forma son problemas que fueron apareciendo de forma transversal a todos los módulos. Entonces nos dimos cuenta medio desde el principio que si no le dábamos una arquitectura que lo solucionara medio por defecto cada vez que encaráramos un módulo nuevo, era un problema que íbamos a tener constantemente cada vez que armáramos alguna solución nueva dentro de nuestro proyecto. Así que bueno, nada. El primer problema es esto de cómo logramos una arquitectura Fire nativa. Para empezar, quiero explicar qué significa para nosotros esto de Fire nativo. Esto significa esto de que no tenemos modelado propio, es decir, que toda nuestra información está modelada y almacenada internamente directamente en Fire. Hoy tenemos más de 30 tipos de recursos Fire en producción y un poco tomamos esta decisión porque el estándar ya resolvía estos problemas como de versionado y trazabilidad. Y además así nos daba una funcionalidad que para nosotros era súper importante, que es tener un modelado preventivo. Es decir, nosotros desde el principio sabíamos que estábamos diseñando Nextcloud para ciertos casos de uso con los que estábamos arrancando, pero que no nos íbamos a quedar ahí, que queríamos llevarlo a muchos otros casos de uso en salud. Y tener un modelado que se banque esos casos de uso que por ahí no estamos pensando en este momento, para nosotros era fundamental. Entonces, bueno, esta es un poco la razón por la cual decidimos armar toda la infraestructura interna con Fire nativa. Pero bueno, para que esto fuera escalable, nosotros queríamos que todos nuestros clientes corrieran sobre una única infraestructura, ¿no? Entonces, para eso usamos el enfoque de arquitectura orientada a servicios. Eso significa que nuestro sistema no es un monolito, no es un único sistema, sino que hay varios microservicios que tienen responsabilidades claras que al conectarse entre sí y funcionar en conjunto van cumpliendo los requisitos funcionales de los diferentes módulos de nuestra plataforma. Este gráfico resume un poco esa estructura, pero básicamente en el extremo del usuario tenemos un frontend hecho en React que se comunica con NetApp Core, que es como el microservicio principal que está desarrollado en Kotlin con Spring. Y este NetApp Core tiene todo lo que es la lógica de negocio de alto nivel y su función principal es poder distribuir las tareas a todos los otros microservicios. Alrededor de este core tenemos servicios con funciones específicas, algunos desarrollados por nosotros y otros no. El más importante de todos es Happy, que es nuestro repositorio de recursos Fire. Este es un proyecto open source que resuelve todo lo que es almacenar de forma versionada y auditable lo que nos da esta trazabilidad. Otro servicio importante open source que usamos es Keycloak para lo que es gestión de usuarios y autenticación. Y además de eso, contamos con varios microservicios propios. Por ejemplo, tenemos un generador de PDFs para todo lo que es generar las recetas o los informes, un microservicio que se encarga de enviar notificaciones por mail y por WhatsApp, o varios servicios de integración, como por ejemplo lo que es la integración de recetas o de validación de prestaciones con los financiadores. Y bueno, y para complementar esta estructura, la infraestructura que soporta esto es Google Cloud. Los servicios los tenemos corriendo con Docker y orquestados con Kubernetes, que nos dan ciertas garantías sobre la disponibilidad y sobre tener cierto escalado automático en función de la demanda. Y una cosa que siempre es súper importante, las bases de datos, el lugar donde se guarda la información, dado el caso de uso sensible que tenemos, usamos Cloud SQL, que es la herramienta de Google Cloud para ¿cómo se llama? Que son bases de datos bajo normas IPA, ¿no? Y un poco lo que es interesante es que toda la arquitectura esta de microservicios que se hablan entre sí tienen APIs entre sí, que son principalmente API REST, pero también hay casos asincrónicos donde se envían eventos usando un mecanismo llamado PubSub. Ambos mecanismos lo que tienen de interesante es que nosotros decidimos enviar a través de esas interfaces internas también los recursos de forma Fire. Eh, entonces, todos estos microservicios nuestros se comunican internamente también con este formato en el que se envía la información. Así que un poco el resumen es, usamos Fire nativo en el modelado, tanto de la base de datos
con como se llama, como en el intercambio interno y externo. Tenemos una arquitectura de microservicios para lograr esta escalabilidad y usamos cloud como plataforma. Y esas como son las tres cosas base que hacemos para poder escalar. Y de esa forma resolvemos la arquitectura. Bueno, el segundo problema es el de las búsquedas. ¿Cómo funciona esto? El estándar Fire implementa búsquedas. O sea, el estándar tiene especificado cómo hacer búsquedas sobre recursos. Incluso tiene especificadas varias búsquedas que son sobre un recurso, pero teniendo en cuenta el contenido de otros. Y Happy, que es esta herramienta que nosotros usamos como repositorio Fire, tiene implementado todas esas búsquedas típicas. Pero, y bueno, en la primera iteración que nosotros hicimos del primer módulo que desarrollamos, decidimos usar la búsqueda de Happy porque parecía lo más natural. Es más, este gráfico que está planteado cómo resolver esas búsquedas, cuando tenés un sistema intermedio con lógica de negocios, es casi calcado de la recomendación que está en la documentación de Happy de cómo implementar estos casos de uso de búsquedas con una lógica de negocios intermedia. Pero desde el primer módulo que hicimos nos dimos cuenta que esto no servía para un caso de uso real así como estaba porque esto que yo decía, la mayoría de los casos de uso reales requiere cruzar un montón de datos. Esta pregunta que dije al principio de dame los pacientes internados en una sede con un diagnóstico, medio que si uno se la pone a analizar a nivel FHIR, involucra. Encounter, que representa la internación. Location, la sede. Condition, el diagnóstico. Aparte de patient, el paciente que estás buscando. Y practitioner, si tenés en cuenta si la respuesta a esa pregunta está condicionada de quién te la está haciendo. Entonces, es imposible resolver una búsqueda con las herramientas que plantea el Standard Fire de forma que sea eficiente y que tenga un tiempo razonable para lo que espera el usuario que está haciéndote esta consulta, ¿no? Más cuando hay varios procesos complejos que tienen que hacer muchas de estas búsquedas todas juntas para contestarle al usuario. Entonces, bueno, nada. La solución nuestra fue incorporar Elasticsearch como un vector de búsqueda en paralelo. Este es el gráfico que resume un poco cómo funciona una búsqueda en Nextcloud simplificado. Básicamente lo que hacemos es tener indexado en Elasticsearch los datos que necesitamos para hacer las búsquedas. Estos datos a nivel Fire no necesariamente viven sobre el recurso, sino que por ahí viven sobre otro recurso asociado. Pero en el índice sí lo tenemos guardado. Por ejemplo, en el índice de paciente, para la pregunta de recién, no solamente tenemos indexados los datos de paciente, sino también tenemos indexados los datos de su internación actual, o sea, diagnóstico principal. Entonces, al tener esa información en el índice, nos permite resolver las búsquedas con estos pasos. Cuando NextUp Core, en la que es la lógica de negocio, necesita pedir una página con algunos criterios de filtrado o de orden, primero consulta Elasticsearch con esos criterios de búsqueda y Elasticsearch tiene guardado no el modelo completo, sino solo los datos necesarios para las búsquedas, para poder hacer esas búsquedas de forma eficiente y devuelve las IDs de forma ordenada. Y después, con esta página de IDs, NextUp Core consulta directamente esos recursos en Fire. Entonces, de esa forma, bueno, y el resultado de esa búsqueda es lo que se le devuelve al usuario, lo que se usa en la operación. Entonces, de esa forma mantenemos de que la fuente de la verdad y el lugar del cual levantamos los datos es Happy Fire, pero utilizamos Elasticsearch como esta forma de resolver qué ID son las que hay que devolver y en qué orden de forma eficiente. Pero bueno, para que estas búsquedas sean posibles, hace falta tener esos índices actualizados. Entonces, eso hace que ya no sea tan fácil escribir y guardar un dato, sino que tomamos una regla de arquitectura que es que el único que tenía derecho a escribir y a guardar o crear recursos nuevos o utilizar recursos dentro de Happy Fire era este NextUp Core. ¿Por qué? Porque dentro de esta lógica de negocios de alto nivel, implica cuando se toma la decisión de guardar un recurso o guardarlo en Happy Fire devuelve la ID y la versión, y NetApp Core se tiene que encargar de, en el momento en el que lo devuelve, indexar esa nueva versión del recurso en Elasticsearch, cosa que cualquier otro proceso sincrónico que esté sucediendo en paralelo, cualquier otro pedido del mismo usuario de otro usuario que esté sucediendo inmediatamente después, tenga los índices actualizados como para poder responder. Así que bueno, nada, un poco esto nos agregó esta limitante de que cada actualización del modelo tenía que seguir por esta lógica y que tenía que indexarse de forma sincrónica o asincrónica a estos índices al momento de hacerlo. Y bueno, de esta forma, con esta arquitectura es que resolvimos el caso de las búsquedas complejas. Y bueno, el tercero de los problemas es el de cómo hacer la parte de analítica. Un poco nuestra idea era que
digamos, teniendo esta cantidad de datos es una pena no aprovecharlos. O sea, para nosotros era fundamental agregarle valor a nuestros clientes y a nosotros mismos para tomar mejores decisiones de producto a partir de los datos. Como desde el principio nosotros apuntábamos a tener una escala grande, entonces desde el principio armamos eh, un data warehouse utilizando BigQuery, que es la plataforma de Big Data de Google Cloud. Y para eso desarrollamos un microservicio más en nuestra infraestructura, que es el ETL, que básicamente cada vez que NetApp Core actualiza los datos, se encarga de avisar a través de este mecanismo asincrónico que les conté que es PubSub, de que se actualizó un recurso Fire. Cualquier recurso que se crea o se actualiza, NetApp Core genera este mensaje. Y entre los que escuchan esos mensajes se encuentra el ETL, que básicamente escucha de que hubo una nueva versión de un recurso Fire. Una vez que escucha esto, se encarga de convertirlo, que ahora voy a contar un poquito más qué es eso de convertirlo, y guarda el resultado de esa conversión en BigQuery para que sea usable para hacer análisis. Esta transformación que hacemos usa el estándar SQL on Fire, que es un subestándar pensado para facilitar cómo uno realiza búsquedas SQL sobre datos Fire que son muy estructurados. Eh, este primer paso nos permite que esté toda la información disponible, como en el caso de las búsquedas. Pero, de nuevo, como en el caso de las búsquedas, no sirve tener una tabla con solo patient, sino que las tablas reales tienen la información desnormalizada. Es decir, tienen la información de los pacientes cruzada con las internaciones, con sus evoluciones, con sus indicaciones, como para poder responder datos, para poder responder las consultas. Entonces, un poco lo que hicimos es que el ETL crea las tablas de forma normalizada, o sea, con una tabla por cada recurso Fire, guardándose el histórico completo de cada uno de esos recursos. Y por el otro lado, utilizando la herramienta de vistas de BigQuery, podemos crear tablas desnormalizadas que tienen todos los datos para responder preguntas concretas de analítica. Y esas tablas, al ser vistas de las tablas base Fire que tienen el histórico completo, nos permiten no solamente contestar en función de los datos que tenemos a partir de hoy o los datos que tenemos a partir del momento en el que decimos que es un caso de uso analítica, sino que proyectan al pasado de forma completa. Entonces yo hoy puedo plantear que quiero una nueva tabla para analizar un caso de uso que hasta ahora no habíamos pensado y en cuanto creo esa vista, automáticamente tengo todos los años para atrás de la plataforma de información con el histórico completo para poder analizarlo. Y bueno, un poco con esa herramienta base que nosotros armamos es que puedo armar tableros como el que mostré al principio, que en tiempo real nos dicen la cantidad de recursos o cómo se va moviendo día a día o cuánto se usa una determinada funcionalidad dentro de NextApp. Para nosotros era clave tener esta información para los clientes porque algunos ejemplos concretos de esto fueron tableros para poder hacer auditoría sobre las evoluciones y las indicaciones médicas para que los médicos que hacen auditoría puedan mejorar el proceso asistencial. Y también lo mismo para casos de negocio. Con estos tableros nosotros podemos hacer análisis de ausentismo o de la facturación del centro, que dado que de nuevo tenemos todo el histórico de esa información, podemos hacer esos análisis. Eso con los clientes. Pero también para nosotros era clave, porque con estos mismos tableros podemos tomar mejores decisiones de producto y de negocio. Como esta información, como la tenemos cruzada también con la información comercial, podemos, como se llama, dividir a nuestros clientes por categoría y entonces analizar qué funcionalidad la está usando más un determinado tipo de cliente y con eso, cuando queremos atacar ese tipo de cliente, saber sobre qué funcionalidad tenemos que poner el foco. Y bueno, un poco las conclusiones de todo esto para cerrar, es que bueno, para nosotros esta decisión de ser Fire nativo fue fundamental porque nos dio lo que es la interoperabilidad y un montón de otras ventajas que son más de la charla de interoperabilidad, pero no tener nuestra libertad para definir nuestro propio modelado hizo que fuera necesario pensar toda una arquitectura alrededor de poder hacer las cosas eficientes con el estándar. Eh, y que los problemas estos los podemos resolver de forma eficiente. Que bueno, un poco el resumen es este. Para el manejo de datos fue clave tener una arquitectura cloud basada en microservicios. Para las búsquedas fue clave tener este motor de índices en paralelo que fue Elasticsearch. Y para la analítica, tener este microservicio de TL y usar estas herramientas como SQL on Fire y BigQuery. Un poco lo que aprendimos, en resumen, es que el estándar es una gran base, pero no está pensado alrededor de que los sistemas sean eficientes. Entonces,
Lo que tal marca la cual. diferencia a la hora de que sea eficiente es pensar toda esta arquitectura que resuelve el problema. Y yo creo que nadie que no se plantee cuál es su solución a estos tres problemas que planteé, no va a tener una plataforma que pueda escalar a millones de recursos en producción de forma eficiente y que pueda perdurar en el tiempo. Así que bueno, nada, eso es un poco lo que les quería contar.